Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No eran en la luz, sino testigo de la luz. Y este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿tú quién eres? Él confesó sin reservas: yo no soy el Mesías. Le preguntaron entonces: ¿qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: no lo soy. ¿Tú eres el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: ¿quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Juan contestó: yo soy la voz que clama en el desierto, allanar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni eres Elías, ni eres el profeta? Juan entonces respondió: yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, y al que yo no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Aquí donde nosotros, porque estamos en este tercer domingo del Adviento, viniendo de un clamor que se nos ha hecho al inicio del Adviento y muy concreto el domingo inmediatamente anterior, conversión. Bien indiscutiblemente para nosotros esta gran noticia, porque es que sin lugar a dudas lo que más tiene que recoger la meditación de cada uno de nosotros en este trabajo de allanar, de preparar el camino del Señor, es entender efectivamente que Dios Padre se compadeció del sufrimiento de sus criaturas y quiso por eso consolarlas, aliviarlas por medio de su Hijo Jesucristo. Que para eso vino este verbo de Dios hecho hombre hasta nuestra tierra. Yo creo que cada uno de nosotros tiene que, sin lugar a dudas, valorar, pero valorar es no simple y llanamente recordar a la luz de todo lo que es las hojas del almanaque. No, hay que entender que Él llegó, o con Él llegó la paz, la alegría, para cuantos gimen y lloran, como decimos, en este valle de lágrimas. Por eso con Él nos llega, en efecto, este perdón divino, este tesoro inapreciable, mis queridos hermanos, de la redención. Pero no obstante, recordemos que para alcanzar este fruto de la salvación es preciso que preparemos cada uno el corazón. Es necesario que allanemos los caminos del Espíritu mediante la oración, mediante la penitencia. Es decir, hay que suplicar una y otra vez con mucha humildad y gran confianza que Dios tenga misericordia de nosotros, que perdone nuestros pecados. Por eso nosotros quienes estamos acá, recordemos que esta manera de preparar el camino del Señor nos implica para que cada uno esté en una actitud de poder en verdad como que repasar lo que ha sido su propia vida y permitirle al Señor que este Adviento no pase como uno más en el calendario de nuestros años, sino que en verdad podamos nosotros llegar a hacer un balance que nos conduzca a un verdadero compromiso por cambiar. Y lo mismo, como siempre hemos dicho en nuestro día domingo, para que nosotros no entremos en ningún tipo de crisis interior. Y es sabiendo que hay gente cercana, que hay parientes, que hay hijos, que hay papás, que hay abuelos, que hay amigos, hay vecinos, quienes son muy duros de corazón y no quieren entender la oportunidad, por ejemplo, de santificar el día domingo, la oportunidad de tener o de formar o estructurar una vida espiritual. Y hay que orar por ellos en este contexto del Adviento.
Que Dios tenga misericordia de ellos también, que los ayude en su conversión. Pero ojo, porque eso también se puede hacer no solamente con la oración, sino también con esa actitud de testimonio que mostremos nosotros, porque también hay que mortificar nuestros sentidos para de ese modo purificarlos y fortalecerlos. Hemos de negarnos a nuestros propios gustos, caprichos, expiar nuestros pecados por medio de la penitencia, porque solamente así podremos recibir adecuadamente y con un verdadero fruto la llegada inminente de nuestro Dios y Señor, como para que nosotros cambiemos, en el buen sentido lo digo, aquello que Juan decía en su prólogo, que vino a los suyos y los suyos sí lo recibieron, porque se encontraban adecuadamente preparados para acogerlo. Sí lo recibieron, porque entendieron la cercanía del amor de Dios en su Hijo Jesucristo y la valoraron tanto que permitieron que se convirtiera en cada uno en camino, verdad y vida. Por eso, mis queridos hermanos, solo así podemos recibir adecuadamente esta Navidad. Y en medio del clima de oración, de penitencia tan propio del Adviento, nosotros vemos cómo la Iglesia nos exhorta por boca de este profeta a quien hemos proclamado, el profeta Isaías, a que nos llenemos hasta desbordar con el gozo del Señor. Es decir, que aunque parezca una paradoja, así ha de ser, porque gracias a la oración, gracias a la penitencia, el alma de cada uno de nosotros se purifica, se acerca más a Dios hasta sentir el gozo inefable de estar junto a Él, de rozarle y abrir el corazón a ese amor entrañable. Y es por eso que esta actitud nuestra de gozar, de estar alegres, la debemos manifestar ahora más que nunca, preparando la Navidad. Y ahorita, por ejemplo, al finalizar, les vamos a entregar ahorita con aquellos sectores donde vamos a estar todos celebrando la novena de Navidad, mostrando la alegría con que estamos todos unidos en solidaridad, esperando la llegada del Señor, porque eso tiene que ser una característica bien clara de todos nosotros los creyentes, la alegría con que estamos dispuestos para que el Señor llegue y encuentre que esa alegría es el reflejo de todo un compromiso por hacer posible que ese reino de Dios se instable a nuestro alrededor. Por eso se les va a pedir únanse a los sectores en los que está precisamente dividida la parroquia para esta celebración de la Navidad. Únase a su sector, abren el corazón al Señor, pero abran el corazón también a sus vecinos, compartan con ellos. Vamos a tener la oportunidad de estar mostrando, como dice el profeta Isaías, el gozo que embarga el corazón de cada uno, porque sabemos que el que llega es para darnos vida y darnos en abundancia, y por eso lo hacemos como en una actitud de solidaridad, en una actitud realmente de diálogo, en una actitud de acercamiento, en una actitud donde se muestre que nosotros entendemos lo que significa ser iglesia y ser una iglesia que vive en comunión con el Señor, que es una comunión que le expresa en la reunión y sobre todo en la comunión con sus hermanos. Aunque nosotros tenemos que tener siempre presente que la esperanza cierta de que el Señor llega hasta nosotros tiene que ser un motivo sólido y profundo de alegría, de paz, de felicidad anticipada, unas primicias del júbilo de la Navidad, mis queridos hermanos, que se acerca, y más aún un anticipo de la dicha infinita que Dios reserva para quienes le sean fieles hasta el final. Y por eso es que nosotros, cuando nos reunimos a hacer la novena, lo hacemos en ese espíritu de la alegría. Ojalá que nosotros no vayamos a continuar en esa actitud indiferente, parca, alejada, cada uno a su lado y no interesando de ni siquiera la situación que muchas veces viven nosotros, cuando nosotros podemos divinamente entender que cuando uno se acerca a su contexto, a su entorno y descubre muchas realidades es porque está indiscutiblemente sabiendo leer los signos de los tiempos y con ello está aprendiendo a valorar el paso del Señor ahí cerca a donde nos encontremos nosotros. Por eso, ojalá que nosotros repitiéramos con las palabras del profeta la alegría mesiánica, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hará brotar sus semillas hacia el Señor, hará brotar la justicia y los himnos ante todos los pueblos, porque ese es el reflejo de la llegada del Señor, lo que Él hace brotar del corazón de cada uno de nosotros.
Por eso la liturgia sigue insistiendo, mis queridos hermanos, en presentar ante nuestra mirada la figura austera de Juan el Bautista, ese hombre enviado por Dios para preparar a los que esperan al Mesías, como dice el Evangelio, para dar testimonio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. No era él la luz, él nunca quiso llegar a desplazar al Señor, sino testigo de la luz, es decir, testigo que declara ante el tribunal del mundo que Jesús de Nazaret es el Rey Salvador anunciado desde siglos por los profetas de Israel. Por eso sus palabras son recias, son palabras claras, avaladas además por su conducta intachable, recordémoslo, avalada por su conducta, porque su vida es convincente, ratifica con el propio ejemplo esas palabras que él está proclamando. Ese va a ser el estilo del Señor también, y debe ser el estilo de nosotros como profetas también, el estilo de aquel que habla, pero habla con la vida, habla con lo que está siendo y con lo que está proyectando hacia aquellos quienes tiene a su alrededor, y como él también nosotros hemos de vivir con todas las consecuencias lo que nuestra palabra como testigos de Cristo debe proclamar.Nosotros hablamos de Dios amor, amemos de verdad. Nosotros hablamos de la solidaridad del Señor, seamos solidarios entre nosotros. Nosotros hablamos de honestidad, seamos honestos. Hablamos de fidelidad, no le fallemos a la familia. Hablamos de respeto, no honremos a nuestros padres. De eso se trata. Y de ahí que por eso los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan, que le preguntaron: ¿tú quién eres? Él confesó sin reserva, así que yo no soy el Mesías, y de eso se trata su curiosidad, porque los enviados siguieron preguntando, deseosos de averiguar quién era Juan en definitiva. Por eso las respuestas de Juan están llenas de sinceridad y de mucha sencillez. Él no es un profeta, ni tampoco Elías, como ellos estaban pensando. Él es simplemente esa voz que clama en el desierto, el heraldo del rey mesiánico que se aproxima, el adelantado que prepara los caminos de un retorno, un nuevo éxodo hacia la tierra prometida. Ojo con eso, porque eso es lo que tiene que ser cada uno de nosotros para sus seres queridos, para sus amigos, para sus vecinos. Ojo con eso, porque ahí no se dice: yo soy el indiferente, yo soy el que vive en mi casa y no me importan mis vecinos, yo soy el que lo tiene todo y desde que no me falte nada no tengo que decir absolutamente nada. Yo soy el que tiene que estar siempre así como está y punto. Ojo, porque ahí a nosotros se nos pide que actuemos también en este momento como Juan actuaba, con esa claridad de saber que a través de nosotros se puede llegar a allanar el camino del Señor para las personas que estén cerca. Hay quienes están esperando eso de parte nuestra, porque si nosotros les ayudamos, ellos van a tener un éxodo hacia la tierra prometida, es decir, van a volver la mirada al Señor en orden al testimonio que nosotros demos. Por eso las palabras de Juan Bautista son una lección de humildad, si así que lo queremos ver, y de verdad, porque él confesó sin reservas quién era y quién no era. Supo andar en verdad, que en eso consiste precisamente la humildad, andar en la verdad, andar en la verdad. Ni aparentó más de lo que era, ni llegó a disimular lo que en realidad era, porque en medio de vosotros, sigue diciendo él, hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, ya que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. Es decir, sus palabras tienen una vigencia palpitante en nuestros días, porque sí, también en Cristo Jesús el esperado está en medio de nosotros y no nos damos cuenta de ello. Está en medio de nosotros, y es por eso es la oportunidad de acogerlo. Cuando nosotros hablamos de corazón a todas estas celebraciones como debe ser, preparándonos, porque somos unos ciegos muchas veces sentados como Bartimeo a la vera del camino, pero sin preguntar, como hizo Bartimeo, ¿quién es ese que pasa por el camino? Para que Bartimeo tuviera la vista, tuvo que estar diciendo, ¿quién es ese que pasa? Es Jesús. Y es la oportunidad que él descubrió. Es Jesús: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor lo escuchó, porque Bartimeo se dispuso para el paso del Señor.
Dispongámonos nosotros también en este Adviento para el paso del Señor, para la llegada del Señor, la llegada de Él. Y lo hemos dicho una y muchas veces a través de su palabra, en la Eucaristía, en el hermano, en el vecino, en el que necesita, en la Navidad, en el momento en que nos llame a su presencia. Pero dispongámonos, porque en efecto Él pasa una vez y otra al lado de nuestra vida, se deja oír en el murmullo que Él levanta a su paso. Pero en lugar de preocuparnos por saber quién es ese que alza por unos momentos el vuelo de nuestro corazón, seguimos muchas veces sentados, pasivos, seguimos sordos para escuchar la voz de Dios, el rumor de su Espíritu. Por eso vamos a rectificar en este Adviento este tipo de conductas nuestras. Vamos a comprometernos a estar dispuestos para el Señor en este Adviento, para que cuando llegue nos encuentre de verdad bien preparados y encuentre que nosotros con ese compromiso hemos preparado su camino para llegar a la vida de todos los que nos vean actuar coherentemente. Hagamos nuestra profesión de fe.